Seguimos en esta serie llamada El Aposento Alto. Ese es el título. El subtítulo es 6 palabras que no puedes olvidar. Ya vimos 2 palabras en el capítulo 13 de Juan. Es una serie que va del capítulo 13 al capítulo 17. Hoy estamos ya en el capítulo 14 y vamos a ver los versículos 1 al 18. Juan 14, 1 al 18, 6 palabras que no puedes olvidar dentro de esta serie El Aposento Alto. Y el título del mensaje de hoy es creer, la palabra creer, creer. El Dios trino en acción. En esos versículos del 1 al 18 vamos a estar viendo ese Dios trino. Nosotros creemos en un Dios trino, hermano. La palabra del Señor usted puede buscar y no hay ninguna parte en la Biblia que hable y que diga la palabra Trinidad. No lo hay. Pero hay mucha evidencia, la enseñanza de la Trinidad está claramente plasmada en las hojas de las Escrituras. Podemos ver, por ejemplo, y solamente para dar un par de ejemplos, creemos en un Dios trino, porque la palabra del Señor nos enseña que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador, Dios el Padre en el principio, pero también el Nuevo Testamento nos dice que el Señor Jesús estaba presente. Él no fue el primer ser creado, como dicen algunas personas por allí. Él es el creador. Y dice la Escritura también en el Antiguo Testamento que se dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No le damos crédito a los ángeles por ayudarle a Dios a crear al hombre. Entonces hay una pluralidad allí, una pluralidad en que se dijo hagamos, iban a hacer la acción de crear, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay muchos versículos, otros ejemplos, por ejemplo, los nombres de Dios en el Antiguo Testamento son nombres que en su original son plurales. Es como decir, en lugar de decir David, Davides, por ejemplo, tienen un fundamento plural. En el Nuevo Testamento, si venimos a él, vemos al Señor Jesucristo siendo bautizado, mientras que desde el cielo se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco, y el Espíritu Santo que desciende como paloma. No creemos en un Jesús que era ventríloco, que Él estaba aquí, que sin mover sus labios se escuchaba una voz. Creemos en lo que la palabra del Señor nos enseña. No encontramos la palabra Trinidad, pero creemos en un Dios trino que la palabra nos presenta. Creer, el Dios trino en acción, hermanos. ¿Cuántos? No levante su mano, porque eso puede ser tomada como una pregunta que es capciosa, una pregunta trampa, porque sigue algo después de la pregunta. Es una pregunta de reflexión para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos en Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos en Dios? Hermanos, el creer en Dios es más que un conocimiento intelectual. Es más que un conocimiento teológico. Por ahí se dice que en aquel día incluso personas que estuvieron parados detrás de un púlpito enseñando las Escrituras por mucho tiempo tenían conocimiento teológico, sabían las Escrituras, las podían citar, pero en verdad no creían en Dios. Muchos creen, hermanos, por ejemplo, en las policías. Ahora sí lo voy a preguntar, hermano. Levante su mano si usted cree que existen policías en las carreteras, en la calle, en las carreteras de las calles. Una hermana honesta hay aquí. Todos creemos que hay policías. Sabemos que pueden estar a la vuelta de la esquina. Pero actuamos, vivimos, manejamos como que hay policías en las carreteras. De repente se le pone un poquito pesado el pie, ¿verdad? Y aceleramos más allá de la velocidad. De repente estamos para ir derecho y nos metemos cruzamos una línea sólida, blanca, para dar vuelta a mano izquierda, nos metemos cruzando esa línea. De repente queremos dar vuelta a mano derecha, hay muchos carros esperando allí y uno dice, bueno, pues el borde ahí hay mucho espacio para yo pasar por ahí, pero hay una línea sólida ahí que te dice no debes de cruzar esa línea, pero traemos prisa y nos brincamos esa línea, cometemos infracciones de la ley. Hay quienes creen
creen que hay policías, saben que hay policías, pero no viven para obedecer lo que la ley dice. Obedecen quizás por miedo, pero no obedecen con el deseo de honrar esa ley que es instituida. Hay muchos que dicen creer en Dios, hermanos. Hay quienes dicen creer en Dios, pero con su manera de vivir solo demuestran tener una mera aceptación intelectual de que Él existe. Personas dicen, tiene que existir, miren las montañas, mira el sol, tiene que existir, pero nuestra vida no refleja una creencia o una fe sólida en ese Dios. A diferencia de los policías, hermanos, Dios siempre está mirando. A él no te lo vas a encontrar solamente a la vuelta de la esquina. A Él no solamente te lo vas a encontrar de vez en cuando. Él siempre está mirando. Pero a muchos no les importa. Posiblemente atienden a la iglesia cada domingo. Posiblemente sirven como voluntarios dentro de la iglesia. Posiblemente han repetido una oración que alguna vez alguien les dijo, repite esta oración y serás salvo. Pero no viven para Dios, viven para ellos mismos. Hermanos, creer en Dios es más que tener un conocimiento intelectual. Creer en Dios es rendirlo todo. Seguir a Jesús nos cuesta todo, hermanos. Por ahí hay enseñanzas. El Señor tiene un plan maravilloso para ti. O sea, obviamente que Dios quiere salvarnos y Él ama a sus hijos. Él quiere darnos bendición, obviamente. Pero cuando aventamos el anzuelo y a los que no conocen al Señor y queremos que agarren el anzuelo y para que vengan a Jesús, les ofrecemos puras bendiciones. Puras bendiciones. O sea, como que en el caminar del cristiano nunca va a haber pruebas, nunca va a haber situaciones difíciles. Hermanos, el creer en Dios nos va a costar todo. Posiblemente nos cuesta hasta nuestra familia. Nos abandonen porque nos hicimos seguidores de Jesús. Posiblemente las personas, hermanos, si a Él lo menospreciaron, ¿qué harán con nosotros? Nos odiarán a nosotros porque lo odiaron a Él. El creer en Dios es morir a nosotros mismos y vivir para Él. Eso se demuestra, hermanos. Hay una fe que el Señor nos regala y que pone, somos salvos por fe y solamente por fe. Y esa fe es dada por Dios. Pero esa fe se refleja en nuestro caminar. ¿Cómo caminamos? ¿Cómo vivimos? ¿Nos importa lo que Dios nos ordena a través de los mandamientos? La fe, hermanos, o creer en Dios, como dije, es un regalo de Él y la obediencia es una respuesta natural de la fe. Amén. Vamos al primer punto de acuerdo a su programa. Si usted no tiene un programa puede levantar la mano y ahí se lo pueden ofrecer. Pero el primer punto es creamos en la acción de Dios Padre. Juan 14, 1 al 4 dice así: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. El pasaje, hermanos, no comienza con una presuposición. No está tratando de adivinar el Señor Jesús qué es lo que está pasando con sus discípulos. El pasaje comienza con algo que está acertando el Señor Jesús. Comienza con palabras de aliento de parte del Maestro, quien sabía exactamente el estado de ánimo de sus discípulos. Él dice, no estén angustiados, no se angustien. El Señor Jesús sabía que en sus discípulos había angustia. El trasfondo bíblico, hermanos, de este pasaje es que Jesús ya había predicho que Él iba a morir. Él se iba a ir, Él iba a desaparecer, Él iba a morir Él se iba a desaparecer de sus vidas. Jesús también había predicho que sería abandonado por sus propios discípulos. Ellos tenían un dolor en su corazón, habían pasado años con el Maestro.
Habían caminado con Él, habían comido con Él, habían visto los milagros, escuchado sus enseñanzas. Habían formado un lazo, una relación íntima con su maestro. Bueno, casi todos, menos uno que andaba en el grupo. Habían aprendido de Él, habían sido transformados por las palabras del Señor Jesús. Y para este momento que estamos leyendo, lo que estamos leyendo, hermanos, en Juan 14, ya el que lo iba a traicionar había salido del grupo. Seguían en el aposento alto, pero ya había salido del grupo. Los que quedaban estaban angustiados porque amaban a Jesús. Y estaban a solo horas de perder de vista a su maestro. Y Jesús era más que un líder, hermanos. Podríamos decir, era el maestro, era el líder, era alguien que modelaba lo que enseñaba, pero era más que un líder. Y la angustia, hermanos, la angustia estaba en sus corazones. Hermanos, ¿qué es angustia? La angustia es estar en aflicción, es sentir ansiedad, tener un temor opresivo, tener una sensación de opresión, un dolor profundo. ¿Ha estado usted en alguna situación que le causa algo así? Han habido momentos en mi vida en la que yo he pasado por tristezas profundas donde siento como que tengo un hoyo aquí, que no aguanto el dolor de lo que está pasando. ¿Ha pasado usted algo así? ¿Ha sentido una angustia tal usted? Hermanos, el maestro se iba del medio de ellos. Ellos estaban angustiados y el maestro lo sabía. Pero el maestro les dice, no se sientan así. Y les da la razón por la cual no debían de sentirse así. El hijo apunta al Padre y a lo que el Padre tenía. Confíen en Dios. Esto no se lo dice a una cultura secular, hermanos, sino se los menciona a aquellos que conocían las Escrituras. Debían de confiar, debían de creer, debían de tener fe en aquel que desde el principio creó los cielos y la tierra. Me encanta ese Salmo 121, hermanos. Muchas veces caminamos por este mundo angustiados por lo que está pasando en nuestras vidas y se nos olvida quién Dios es. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de nadie más que de Jehová. Y lo califica, el que hizo los cielos y la tierra. O sea, ese Dios, ese Jehová Dios, que tiene tanto poder para poder hacer los cielos y la tierra, ¿qué no puede solucionar en mi vida? ¿Por qué he de estar angustiado? ¿Por qué he de estar afligido si yo sigo a ese Dios? En el principio creó los cielos y la tierra. Él creó el tiempo, la materia y el espacio. Desde el principio. En ese Dios que abrió los cielos, los mares, y que el pueblo de Israel pasó en seco. Cuando venía el ejército egipcio siguiéndolo. Es ese Dios, hermanos, aquel que detuvo el sol. En una ocasión usted puede leer en las Escrituras aquel que cuando el pueblo de Israel se enfrentaba a un ejército enemigo, Dios detuvo el sol. Detuvo el correr del tiempo para que el pueblo prevaleciera y ganara la guerra. Ese es el Dios que usted le sirve. ¿Por qué hemos de estar angustiados? Creemos en Él. Y era en ese Dios, el Dios de ellos, en quien podían confiar. Pero debían creerle. Debían creerle. Con nuestro caminar a veces no le creemos a Dios. Decimos, sí, somos cristianos. Sí, yo voy a aquella iglesia, ahí está por la Gary, la Holt. Soy miembro de la iglesia Purpose. Pero cuando viene un problema, una situación, nos desmoronamos fácilmente. Ese Dios, hermanos, era poderoso para hacer lo que ya había declarado. Y ese Dios había declarado que el Mesías vendría y que a pesar que a pesar de morir, hermanos, no los iba a abandonar. Salmos 16:10 dice, no me abandonarás en los dominios de la muerte. Aquí está, es una promesa, una profecía para el Hijo.
No me abandonarás en los dominios de la muerte, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Eso estaba hablando del Señor Jesús que vendría, así como también se fue predicho en Isaías 53. Aquí dice que no lo iba a abandonar en los dominios de la muerte, no iba a haber corrupción en su cuerpo. Estuvo 3 días muerto su cuerpo, pero al tercer día resucitó. Al tercer día resucitó. Ese Dios poderoso, hermanos, había accionado y tenía en su hogar viviendas. Tiene, en ese momento que el Señor dijo, está hablando del presente. Note usted cómo habla en esos verbos del presente. Ya había preparado lugar, ya tenía esas viviendas para esos discípulos de Jesús. Y Jesús les dice que solo se iba temporalmente a prepararles un lugar y que regresaría a ellos para que ellos estuvieran donde Él está. ¿Cuántas dificultades pasamos en este mundo, hermanos? Yo no conozco el trasfondo de su vida. Yo no sé, puede que haya personas aquí que estén pasando por una situación muy difícil en este momento. ¿Qué vas a hacer? ¿A quién le vas a llamar? ¿En dónde te vas a refugiar? ¿Qué puedes hacer, hermanos? ¿Cuántas personas pasamos por dificultades en este mundo? Dificultades que nos causan angustia, que nos producen aflicción, que nos hacen sentir ansiosos, o con una opresión, un temor, una sensación de dolor tan fuerte. Hermanos, en estos días yo hablaba con un hermano, no le voy a decir el nombre de él, pero este hermano, yo lo admiro a él. Yo lo admiro a él porque demostraba con su palabra, pero más que con su palabra, con su acción, que él confiaba en Dios. Este hermano no tiene documentación legal en este país. Y obviamente sabemos las situaciones que están pasando ahorita, que de repente estás en algún lugar, puede llegar una autoridad vestido de verde y te levanta. Y este hermano, aún en esta situación donde se encuentra, él va a una clínica abortiva, donde se producen abortos, y reparte tratados, y ora por las personas que van entrando, tratan de hablar con las personas para evitar que esas personas hagan lo que llegaron allí a hacer. Vamos a decirlo como es, a matar al bebé en el vientre. Y cuando él está sirviendo, de repente alguien le dice, y yo sé que la persona que le dijo esto, lo dijo en amor. Le dijo, tenga cuidado, hermano, porque usted sabe que las autoridades, lo que anda pasando, de repente puede pasar y usted no tiene cómo defenderse y se lo llevan. Él tiene su familia aquí. Tiene todo, hermanos. O sea, si él se lo lleva en su familia, va a ser afectada gravemente. No es algo simplemente, pues estoy solo, de repente me dan un viaje gratis. No es así. Pero le decía a esta persona, tenga cuidado, no lo haga. No lo haga porque puede tener unas repercusiones difíciles. Y hermano, él decía, Dios me ha mandado a hacer eso. Dios me ha mandado. Yo sé que yo estoy en las manos de Dios. Yo sé que yo soy su hijo. Yo sé que Él cuida de mí, y aún me vinieran y me agarraran, no va a pasar nada en mi vida que Dios no lo haya designado así. No me pueden tocar. Si Dios no lo permite, no me van a tocar. Yo le decía, hermano, te admiro, o sea, admiro yo a este varón, porque él sabe que las posibilidades son reales, pero que confiaba en que Dios estaba al cuidado. Ese es un creer en Dios, hermanos. Es un creer en Dios más profundo posible que mi creer en Él. Pero es un creer que nosotros todos debemos de aspirar a saber que Dios está en control de nuestras vidas, que no puede haber angustia más grande en nuestras vidas que nos puedan quitar la paz que Dios nos ha dado. Él está en nuestro control.
Hermano, y no me estoy refiriendo a que te vayas y te expongas innecesariamente, que de repente escuches que hay una manifestación ahí, allá por la Holt en algún lugar y que tú te vayas a unir a esa manifestación. No, no estoy hablando de eso. No estoy hablando, hermanos, que vayas y te expongas innecesariamente. Guarda tus precauciones si estás en una misma situación. Pero una diferencia es cuidarte a vivir en temor. No puedes, entonces, ¿a qué Dios le sirves? ¿A qué Dios le estás sirviendo? ¿En qué Dios has creído realmente? Jesús le da esperanza a sus discípulos y también nos da esperanza a nosotros, hermanos. Por eso es necesario conocer la palabra, leer la palabra, aplicarla en nuestras vidas. Salmo 46. Bello salmo. Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. No temeremos. No temeremos porque Dios es Dios nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de aflicción. Hermano, seguramente tú me dirás a mí, pues sí, pastor, es que usted no sabe lo que es andar en mis zapatos. Seguramente no, hermanos. Yo no estoy aquí parado diciéndote que tú eres, que has actuado mal, no. Yo te estoy hablando de la palabra. Yo te estoy hablando lo que la palabra nos dice y lo que la palabra debería resultar en nuestras vidas. Una confianza entera en nuestro Dios. Esta sección termina y Jesús dice, ustedes conocen el camino. Pero en realidad como que no entendían los discípulos. Leamos más adelante. Versículos 5 al 14. Este es un pedazo largo. Debemos de creer en el Hijo. Creamos en el Hijo. Juan 14, 5 al 14, dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? La respuesta maravillosa y famosa del Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, ya dijo que ellos lo conocían. No sé si usted se fija en el versículo 4. Pero aquí dice, si ustedes realmente me conocieran también a mi Padre. Y ya desde este momento le conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía ¿no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Entonces Tomás insiste, Señor, no sabemos a dónde vas. Así que ¿cómo podemos conocer el camino? Tomás seguía sin entender, hermanos. Tomás era tenía un nivel más alto de incredulidad que los demás discípulos. Él no entendía. Pero en las palabras anteriores de Jesús, Él da una afirmación. Dice, que ellos ya lo conocían a Él. Versículo 4 usa esa palabra ido, que es percibir con los ojos. Como decir, ustedes ya me han visto con sus ojos, ya me han visto a mí. Obviamente sí lo habían visto al Señor, pero no era un conocimiento profundo en el Señor Jesús. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí.
¿Qué palabras tan reales, hermanos? No hay camino que nos lleve al cielo sino Jesús. Nuestras obras no nos van a llevar a Jesús, ni al cielo. Es el Señor Jesús el camino que nos lleva al cielo. Primera de Juan 5:1 dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Pero ese creer es un creer más profundo que la palabra ido en el griego. Ahorita lo vamos a ver. Hay un dicho, hermanos, por ahí que dice que todos los caminos te llevarán a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos los caminos te van a llevar a Dios. Cuando usted dice que no, yo entiendo por qué dice que no. Y si pienso igual que usted, yo diría amén. Así es, no todos los caminos me van a llevar a Dios. O sea, no todos los caminos me van a llevar a Dios de una manera permanente para vivir con Él. No, solamente hay un camino que es Jesús. Pero todos los caminos nos llevarán delante de Dios. Un día seremos juzgados por Dios. Los musulmanes serán juzgados por Dios. Los testigos de Jehová serán juzgados por Dios. Los mormones serán juzgados por Dios. Los ateos serán juzgados por Dios. Incluso esos mismos ateos que no sabían, que decían, afirmaban que no había Dios, un día estarán delante de Dios. Los agnósticos que dicen, no sé si hay Dios o no, un día van a comprobar que sí hay Dios, van a estar delante de Él, pero será demasiado tarde. Todos los caminos te van a llevar a Dios, pero solamente un camino te va a llevar a Dios para quedarte con Dios en el cielo, y ese se llama Jesucristo. Debemos de creer en Jesús, no solamente no solamente una creencia superficial, un conocimiento intelectual, no es suficiente. Solo hay ese camino, se llama Jesús. Hay personas que creen más en las supersticiones que en Jesús, y las supersticiones no son el camino, hermanos. La filosofía no es el camino tampoco. La religión no es el camino. Nos llamamos cristianos, nos llamamos discípulos de Jesús. Pero la religión, porque tú seas miembro de 20 años de la iglesia Purpose en español, tú no vas a poder mostrar una credencial en el cielo y decirle, Señor, yo iba a Purpose, es más, si yo digo, yo muestro el certificado que me dieron de ministro aquí en Purpose. Si yo me baso solamente en eso para llegar al cielo, no me van a dejar entrar. No me va a servir de nada. Jesús es mi único camino al cielo. El camino no se encuentra, hermanos, incluso tratando de ser buenos, de hacer buenas obras. No estoy diciendo que no hagamos buenas obras. Todos los primeros sábados del mes usted puede venir aquí a hacer una buena obra, compartir con el necesitado, comida, cortes de cabello, arreglan bicicletas, se reparte ropa. Y que usted venga es algo bueno. Pero no nos podemos refugiar, no podemos decirle, Señor, todos los sábados, yo era el primero en llegar allí, yo estaba allí presente siempre, déjame entrar al cielo. Nos dirá, no te conozco. Mateo nos dice que en aquel día muchos dirán, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice milagros. Y Él nos va a decir, no te conozco, hacedor de maldad. No te conozco. Nosotros debemos estar seguros que estamos caminando en el único camino que nos va a llevar a salvación, que se llama Jesús. Efesios 2:8 al 9 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Se escucha un poquito raro. Yo estoy acostumbrado a la Reina Valera, que dice lo mismo, pero con otras palabras. Pero no podemos jactarnos, no podemos levantarnos el cuello y decir, yo he hecho, yo me he ganado. No podemos ganarnos la salvación. La salvación es un regalo de parte de Dios. Ahora las obras siguen la salvación. Las obras demuestran la salvación.
pero no nos dan la salvación. El salvo, hermano, no es salvo por lo que hace. Pero ya que es salvo, las obras siguen. El versículo 10 no podemos ignorarlo, no lo tenemos en la pantalla, pero el versículo 10 habla de esas obras que Dios estableció desde antes para que nosotros camináramos por ellas. Ni siquiera por las buenas obras tú ni yo podemos tomar crédito de eso. Que estábamos aquí el sábado sirviendo en la comida comunitaria, no podemos tomar crédito de eso porque son las obras que Dios estableció desde antes para que nosotros nada más camináramos por ellas. Jesús es la verdad, hermanos. El camino que es Jesús nos lleva a la verdad. Muchos creen que la verdad es subjetiva. Algunas personas dicen, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. Podemos reconciliar en eso. No, si esas dos verdades se contradicen, una forzosamente tiene que ser mentira. Por lo menos una tiene que ser mentira. La verdad es absoluta, no es subjetiva. No puede haber muchas verdades que se contradicen. Jesús es la única verdad, hermanos. Y un día todas las religiones del mundo que no creen en el Jesús de la Biblia, un día se darán cuenta. Y lamentablemente hay otras personas que incluso parecen hermanos, pero que no lo son. Hay un grupo de ahí que yo tengo muchas personas ahí que quiero, pero creen en Jesús solo, no creen en la Trinidad, no creen en el Jesús que la Biblia nos presenta. Y un día ellos no siguen a Jesús. Entonces, si no siguen a Jesús, no están siguiendo el camino a salvación. Jesús es la vida, hermanos. Encontrar la verdad nos lleva a la vida. Por eso dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Biblia nos enseña que todos nacimos siendo enemigos de Dios, hermanos, pero Dios nos dio el camino a la verdad para que los que creen tengan vida. Vida, hermanos. Éramos enemigos de Dios. No merecíamos su salvación, pero Él nos la regaló. El versículo 7, hermano, dice que si ustedes realmente me conocen, aquí es donde cambia la palabra. Anteriormente usó la palabra ido, aquí usa la palabra ginosco. La palabra en el griego ginosco, esa parece una Y, pero es una G. Ginosco. Es un conocimiento con entendimiento, un concepto más profundo de conocer a Dios. Dice, si realmente me conocieran a mi Padre, pero desde este momento ustedes ya, y vuelve a usar la palabra, ya ginosco al Padre, ya conocen de esa manera profunda al Padre. Y el Hijo y el Padre son uno, dice, conocer a Jesús es conocer al Padre, porque Jesús es el Hijo. Pero Felipe seguía en dudas, muéstranos al Padre y nos basta. O sea que la conversación con Felipe continúa y Jesús dijo, ¿acaso no crees que el Padre está en mí y yo en el Padre? Créanme, dice Jesús, crean en mis palabras. Por lo menos si no crean por las obras que he hecho. Lo que les estoy diciendo. Todas las señales que Él hizo, todos los milagros que Él hizo en medio del pueblo. El que cree en mí, dice Él, hará estas mismas cosas, estas mismas señales y aún más grandes. Aquí es donde voy a tomar una pausa y dar un poquito de advertencia. Hay personas que el día de hoy leen estas palabras. Y como dice Jesús, que las mismas obras que yo hago las harán ustedes, pero las harán mayores que yo. Personas dicen, bueno, pues si Jesús sanó enfermedades de este tipo, si levantó a muertos, si ordenó al mar que se calmara y a los vientos que se aplacaran, pues yo lo voy a hacer y la voy a hacer más grandes que eso. Hay por ahí, vamos a decirlo como es, ¿no? Hay por ahí en YouTube se encuentra una línea larga de charlatanes que comienzan a decir y a profetizar y a empezar a hacer milagros. Personas que se han descubierto que
de repente su esposa por allá estaba hablándoles a un aparatito que tenían en el oído. Ya la esposa ya había leído la historia de estas personas, habían venido a una campaña de sanidad. Hermanos, Jesús no vino a sanar a las personas. O sea, que lo sanó, sí lo sanó. Pero ese no fue el propósito principal por la que Jesús vino. Él hizo esos milagros para que esos milagros respaldaran el mensaje que Él traía. El mensaje era el punto principal para el cual Él vino, para predicar sobre las verdades del reino y para dar su vida en sacrificio por nosotros. Pero hoy en día hay personas que se empiezan, juntan a la gente en esas, y hay cristianos que ahí van también. Noches de liberación, vamos a hacer una noche de liberación. Hermano, ¿quién le ha dicho a usted que en un cristiano puede vivir el Espíritu Santo y también habitar un demonio? Es una contrariedad bíblica. No vayas a esos lugares, a esas campañas de liberación, hermanos. Bueno, a menos que no seas cristiano, a lo mejor necesitas ir. Pero no necesitas ser liberado, necesitas doblegar tu corazón delante de aquel que murió por ti. Si tú le entregas tu vida, Él te salva. Pero hay una cantidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? El que cree en mí hará las mismas señales y aún más grandes, porque voy al Padre. O sea, Él iba al Padre, se iba a ir. Pero porque Él se iba, no iba a cesar la obra, no iba a parar todo. El Padre seguiría actuando a través de nosotros. A ver, ¿será que Jesús dice que ellos harían milagros más espectaculares como resucitar muertos? Cristo resucitó muertos, ¿no? Jesús agrega, lo que se pida en el nombre de Jesús se hará. La respuesta es esta, hermanos. Por medio de esa misma palabra con la que Dios obró, la obra en la que están envueltos sus discípulos, ahí estamos incluidos nosotros, sería mayor. Porque esa misma palabra seguiría siendo predicada a todos los inconversos, hermanos. Desde que Jesús se fue, sus discípulos siguieron predicando, ellos entregaron su vida, nosotros seguimos predicando y han sido salvos miles y miles, millones de personas. A eso se refiere. Los hechos de los discípulos demuestran de quién son discípulos. Si nosotros predicamos a Jesús es porque somos discípulos de Jesús. Juan 5, 20 al 21, 24 al 25 dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas les mostrará y los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, fíjese lo que dice aquí, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Aquí estamos hablando de una resurrección espiritual. Cosas mayores que estas harían. Sigamos predicando la palabra, hermanos. El que una persona que está muerta en sus delitos y pecados venga a la vida espiritual. Ese es el milagro más grande que puede suceder. Pero la gente no se asombra de eso. La gente se asombra porque una persona pone una mano más larga y otro orador que trae una corbata y un saco de repente le unge con aceite y dice, te ordeno esta mano izquierda que se ponga a la par, y ahí va, ¡ay! Sucedió un milagro. La gente se asombra, anda buscando esas señales que pueden ver. Pero nosotros, los que hemos conocido y creído en Jesús, no andamos por vista, sino que andamos por fe. Creemos, ginosco, en el Señor Jesús creemos. El 25 dice, les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Las palabras que el Hijo habló, que nosotros seguimos repitiendo. Y los que la oigan vivirán. Hermanos, sin el mensaje del Evangelio no hay salvación. Vamos terminando los últimos 4 versículos. Creamos en la acción del Espíritu Santo. Versículo 15. Si ustedes me aman,
obedecerán mis mandamientos. Que eso se nos encaje bien, hermanos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estarán ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Qué bonita promesa para un grupo de discípulos que estaban angustiados. Les dice, me voy, pero voy a prepararles un lugar. Y es más, mientras que yo esté preparándoles ese lugar y antes de que yo vuelva, ustedes harán cosas, las mismas cosas que yo he hecho y cosas mayores harán. Pero no los voy a dejar huérfanos, dice esta última porción. Enviaré el Espíritu de verdad para que esté con ustedes siempre. Hermanos, Jesús prometió el Espíritu Santo a los que le aman. Ese amarlo resulta en obediencia. Por eso comienza esta parte: si me aman, obedecerán mis mandamientos. El que tiene el Espíritu de Dios ha sido salvo, ha sido sellado con el Espíritu de Dios. Y el tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros produce amor por Dios. Porque, hermanos, la palabra del Señor dice que al que más ama, al que más se le perdona, más ama. A nosotros se nos ha perdonado mucho, hermanos, y el amor en nosotros produce obediencia a Dios. No me digas que amas a Dios, mejor dime cuánto le estás obedeciendo, para poder entender yo cómo le estás amando. Dice, y yo pediré al Padre y les enviará un consolador. Así que prometió al Espíritu Santo y vino. En Hechos capítulo 2 vemos ese relato de las lenguas y el Espíritu Santo que descendió. Antes de ese momento, hermanos, el Espíritu Santo estaba aquí en la tierra actuando. Él fue el que ayudó a David en el Antiguo Testamento y pudo derrotar a ese gigante Goliat. Ya estaba el Espíritu Santo obrando. No es que el Espíritu Santo es algo del Nuevo Testamento, ya estaba, pero no vivía dentro de las personas. Solamente los empoderaba, les ayudaba en las obras que debían de hacer. En todos aquellos patriarcas del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estuvo allí ayudándoles. Pero a partir de Hechos 2, podemos ver que el Espíritu viene a habitar dentro. Por eso, si tú eres un hijo de Dios, tú sabes si eres o no eres. Si eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo habita dentro de ti. Porque el Señor Jesús lo prometió que lo enviaría, que rogaría al Padre y enviaría el Espíritu de verdad. De verdad. Al que la gente no puede conocer porque no conoce la verdad. Pero a sus discípulos Jesús les dice, ustedes sí le conocen. Y aquí usa esa palabra ginosco, porque vive con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu Santo empodera, guía a nosotros, pero también vive en nosotros. No solamente está con nosotros, no solamente está a nuestro alrededor, está en nosotros. Somos el templo del Espíritu de Dios, dicen las Escrituras. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Ese es el Espíritu de verdad. Nosotros, hermanos, no podemos hacer las obras que Jesús hizo en ese sentido. O sea, si Dios le place, puedo llorar por un enfermo y sana, si Dios quiere. Yo no me voy a poner ahí a declaro sanidad. Yo no voy a declarar eso, hermanos, porque yo no sé si es la voluntad de Dios. A lo mejor Dios quiere sanar a este enfermo, pero lo quiere sanar en el cielo, quitándole el cuerpo de enfermedad y llevándolo al cielo y sanándolo de esa manera. A lo mejor es lo que Dios quiere. Yo no voy a declarar, y no es falta de fe, hermanos. Yo sé que Dios puede hacerlo. Yo sé que Dios es soberano y cuando Él quiera puede resucitar hasta un muerto el día de hoy, si Dios quiere. Pero yo no voy a declarar, yo no voy a ordenar, yo no voy a decretar, yo no voy a hacer todas esas cosas que hacen en otros lugares, porque la palabra no me enseña eso. El poder de la vida y la muerte está en la lengua, dice por ahí en Proverbios. Pero eso no tiene que ver nada con que yo decrete, que yo ordene. Eso es algo muy fuera de contexto, lo han sacado fuera de contexto, hermano. Eso no lo hacemos nosotros. Ni Jesús lo hizo. Estando al borde de la muerte, dijo, Señor,
pero no se haga mi voluntad, sea hecha tu voluntad. De esa manera oramos. No podemos hacer lo mismo que el Señor Jesús, pero las palabras que Él habló, las podemos seguir predicando y esas palabras se convertirán en algo mayor de lo que sucedió. Podemos estar confiados cuando somos testigos que Dios es quien da vida a través del mensaje del Evangelio. ¿Le conoces tú? Puedes inclinar tu rostro, hermano, y cerrar tus ojos. ¿Le conoces tú? ¿Pero en verdad le conoces? No solamente es saber que Él existe, no solamente tener una noción de que Él existe, es conocerle, es creerle, es confiar en Él, es buscarle y obedecerle porque le amamos. Atrevámonos a creer en Dios en medio de la dificultad, hermanos. Esta dificultad es temporal solamente. Este no es nuestro hogar. Somos ciudadanos de la patria celestial. Y ahí no hay nadie ni nada que nos pueda quitar esa ciudadanía. Creamos en Dios en medio de la dificultad. Debemos de dar gracias a Dios por el Espíritu Santo que está con nosotros. Nosotros no podemos ver a Jesús. Él no está aquí con nosotros en cuerpo presente, pero su Espíritu está en nosotros. Y ese estar en nosotros nos llena de confianza. ¿Crees en Jesús? Pídele al Señor que te ayude a confiar en Él. Pídele a Jesús que te ayude en esos momentos de dificultad. Y amigo que estás presente o que nos escuchas, si tú no crees en Jesús, no hay solución para ti. Después de esta vida, lo único que te espera es una eternidad sin Dios y en el infierno. No digas que no tengo amor por ti. Decirte la verdad es la cosa más amorosa que yo pueda hacer. Pero la buena noticia es que si tú te arrepientes y entregas tu vida a Jesús, Él te salvará. Pídele arrepentimiento, pídele que te conceda el arrepentimiento, pídele fe en su Hijo Jesús y Él te salvará. Amado Dios, estamos delante de ti. Tu palabra claramente nos dice que la paga del pecado es muerte, Señor, pero tu palabra también nos dice que la dádiva tuya es vida eterna en Cristo Jesús. Señor, a aquellas personas que no te conocen, te pedimos que tú les des vida, que tú les salves, Señor, que tú les des fe para salvación. Te pedimos que obres maravillosamente en nuestras vidas también, Señor, que somos hijos tuyos ya. Ayúdanos, Señor, a no estar oprimidos, no estar angustiados, sino que esa misma creencia en ti, Señor, pueda manifestarse en la manera como nosotros actuamos. Seguros que tú estás en nuestro cuidado, que tú no estás aquí, Señor, no te podemos ver, pero tú estás por medio de tu Santo Espíritu en nosotros, vives en nosotros, y que no hay nada en nuestras vidas que pueda suceder que se te haya a ti escapado de tus manos y de tu control. Te damos gracias por ser ese Dios maravilloso que cuida de nosotros en todo momento. Para tu gloria y tu honra lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.